Sará, por supuesto, comienza así con Sará y termina con Rivka o Rebeca. ¿Qué es Sará? Sará traduce reina. Sará con acento en la última A, Sará, que traduce reina, ¿verdad? Y Sarai, que traduce princesa. Recuerde que inicialmente ella se llamaba Sarai, pero así como a nuestro padre Abraham, Yahuwah, bendito su nombre, le cambió el nombre, de la misma manera hizo con su esposa, con Sará, o Sara, como le conocen por allí en el mundo occidental, Sara. Y comienza el texto de la Torá en el capítulo 23, ¿verdad? De la manera siguiente, no sin antes saludar a mi amada hermana Geset, que también se está sumando aquí al estudio en este Shabbat. Shabbat Shalom, Geset. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amado profesor y amados hermanitos. Oh, Shabbat Shalom. bienvenida. Los demás que se vayan sumando, le vamos dando permitir allí por ahí. Leemos entonces la bendita palabra de nuestro Abba. Vayehu Hayet Sarah Mea Shana Be'ezrin Shana Be'sheva Shanim Shene Hayet Sarah. Voy a repetir la expresión en hebreo. Vayehu Hayet Sarah Mea Shana Be'ish Erin Shana Be'sheva Shanim Shene Hayet Sarah. Y traduce lo siguiente. ¿Verdad? La vida de Sara fue de 100 años, y 20 años, y 7 años. Los años de la vida de Sara. Me imagino que en tu versión que tienes por ahí, más o menos dice algo así como esto que voy a leer aquí. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. ¿Cierto que así dice tu traducción? ¿Notas la diferencia? Leamos de nuevo en hebreo. Vaihu Hayet Sara Mea Shana Be'ezrin Shana Be'sheva Shanim Shene Hayet Sara. La traducción del hebreo al español dice así, vuelvo y repito. La vida de Sara fue de 100 años, y 20 años, y 7 años. Los años de la vida de Sara. ¿Nota usted la diferencia? A ver, ¿quién me puede decir dónde nota la diferencia? ¿En qué sentido? 100 años, 20 años, 7 años. ¿Se da cuenta? Y aquí dice 127 años. Mientras que en las traducciones al español de las versiones, en las versiones cristianas dice 127 años y punto. Sin embargo, en el hebreo no aparece de esa forma. Y eso tiene su razón, su significado. Ya por allí vamos aprendiendo algo interesante. Hayet Sara traduce las vidas, no la vida, las vidas de Sara. Eso es lo que traduce. Hayet Sara, las vidas de Sara. O vivió Sara. Fíjense que ahí dice, la expresión dice, ¿verdad? Y fue la vida de Sara. No dice, y murió Sara a los 127 años, no dice eso. Y ya por allí vamos aprendiendo muchas cosas. En una sola expresión vamos aprendiendo muchas cosas de cómo funciona la mente hebrea, la mente israelita, la mente yahudí, cómo funciona. A nosotros no se nos está permitido, no es correcto decir cuando alguien parte de este mundo, decir que se murió, y menos si es un patriarca, o un sadik, un justo. Porque Eloa no es Eloa de muertos, sino de vivos. Dice la Escritura. Dice nuestro amado hermano el Shaliach Saúl, Pablo, si mal no me equivoco. Porque Yahuwah no es Eloa de muertos, sino de vivos. Eso significa que estas personas siguen vivas. Solo que no en este plano. Siguen vivas. Los justos, los sadik, siguen vivos como tal. Mientras que en este plano, aquí se refiere Hayet Sara, es decir, las vidas de Sara, o vivió Sara, dicen otras traducciones. No dice, y murió Sara a los 127, no dice eso, sino, y vivió, refiriéndose a este plano, y vivió en este plano
¿cuántos? 100 años y 20 años y 7 años. Cosa que es muy interesante. En Bereshit 23:1, la expresión, como se los compartí, vuelvo y se la repito, la vida de Sara fue de 100 años y 20 años y 7 años. Los años de la vida de Sara. Cada suma, mis amados, cada suma de años debe ser interpretada individualmente. A los 100 años, Sara era como a los 20. Y a los 20 años era como a los 7. Esa es una interpretación de las que existen y que es válida. A los 100 años, cuando Sara tenía la edad de 100 años, era como a los 20. Y a los 20 era como a los 7. Expliquemos esto un poquito más a profundidad. La primera interpretación, recordemos que Sara en Bereshit capítulo 12, si nosotros, apágalo, mi amor, por favor, el ventilador, por ahora, cuando tenga calor, lo prendes. En Bereshit capítulo 12, lo colocas para ustedes también. En Bereshit capítulo 12, leemos que Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65 años, ¿lo recuerdan? Recuerden que pasamos por allí, por esa para allá. En el capítulo 12 vimos a un Abraham, ¿verdad?, que tenía 75 años cuando fue llamado por Yahuwah a abandonar su parentela. Y Sara tenía 65 años. Lo que explica cómo es que una mujer a esa edad atrajo la mirada de muchos, incluyendo el del faraón. Porque si nosotros leemos el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que ahí se presenta la primera situación. A esa edad de 65 años, ¿cómo explicar que una mujer de 65 años atrajera la mirada de un hombre, fuera apetecible para un hombre? A los 65 años. Para que vean la longevidad y la belleza de la cual gozaba Sara a esa edad. Porque dicen que, y fue la vida de Sara, y vivió Sara 100 años y 20 años y 7 años. Vuelvo y repito la expresión. Vaihiu hayes Sara meashana behizrin shana besheva shanin sheneh hayes Sara. La vida de Sara fue de 100 años y 20 años y 7 años. Es decir, primera interpretación. Abraham tenía 75 años en el Perec 12, en el capítulo 12 de Bereshit. Y Sara 65, lo que explica cómo es que una mujer a esa edad atrajo la mirada de muchos, incluyendo la de Faraón. Y cómo es que en Bereshit, en Génesis, Perec 20, capítulo 20, cuando Abraham ya tenía 99 años, avanzando unos capítulos, en el capítulo 20 de Bereshit de Génesis, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 89, su belleza atrajo la mirada de Abimelech, rey de Gerar. Recuerda que también volvió Abraham a vivir la misma situación que vivió con el faraón, con el Paró. La volvió a vivir años después, lo cual esto explicaría cómo es que una mujer a esa edad atraía todavía la mirada. Dicen que probablemente era porque su belleza física se mantenía todavía longeva. Aun cuando existe otra interpretación juvenil, aun cuando existe otra interpretación, que es la siguiente, la segunda interpretación que comparto con ustedes, igual de válida. A la edad de 100 años, Sara era tan pura en su espiritualidad como lo era a la edad de 20 años. Era tan cándida a los 100 años como lo era, que mostraba la candidez, la espiritualidad, la pureza de una muchacha de 20 años. Y ya aquí no estamos hablando del aspecto físico. No necesariamente. ¿Se dan cuenta? Y a su vez a la edad de 20 años era en términos de belleza como a la edad de 7 años. Qué hermosura, ¿no? ¿Te das cuenta? Y es por eso que la expresión de Bereshit dice de esa manera: y vivió Sara 100 años y 20 años y 7 años. Y hay una pareja ideal que conformaban, Abraham y Sara conformaban una pareja ideal, la pareja a seguir. Shabbat Shalom a mi amada hermana Samara y a José, si está por allí o no está, bueno, Shabbat Shalom también, que se están conectando.
De manera que... Shabbat shalom. Shabbat shalom, Sarita. Shabbat shalom, Sarita. De manera que, hablando de Sarita, de Sara, ¿verdad? Hablando de Sara y Abraham, una pareja ideal, yo la describo así como la pareja ideal, modelo a seguir. Sara y Abraham tuvieron una larga vida juntos, en todo momento actuaron rectamente uno con el otro y jamás, óigalo bien, jamás se ocultaron la verdadera naturaleza de sus pensamientos y de sus emociones. No siempre estuvieron de acuerdo, pero lo cierto es que jamás dejaron de guardarse lealtad y respeto el uno para con el otro. Jamás. Discusiones de pareja, las hay, pero siempre dentro del marco del respeto y de la lealtad del uno para con el otro. Siempre dentro de ese marco de respeto y lealtad. Ahora, pasando a un segundo punto, y es aquí aclarada la situación de por qué el Pérex, el capítulo inicial de esta parashá, como no es la parashá Hayé Sara, que traduce y vivió Sara 100 años y 20 años y 7 años, aclarar esta situación de por qué está escrito de esta manera en las copias más antiguas hebreas, difiriendo o diferenciándose de cómo se puede leer en las traducciones del español. Pasamos a un segundo punto que es muy aleccionador, y aquí comenzamos a entrar propiamente en una materia interesante, y es la materia de que siempre Yahuwah ha querido que un Bené Israel, y por ende también un Bené Abraham, alguien que guarda Torah, que es linaje de Abraham por el orden de Malquisedec, por los méritos de Yahushua HaMoshiach, entendamos, cuando nosotros entendemos la mentalidad hebrea y cuando comenzamos a entender el plan Kadosh de nuestro Abba para con su pueblo, una de las cosas que vamos a entender es la independencia que todo guardador de Torah, que todo hijo del Eloa de Israel debe entender, independencia en todos los sentidos. Y eso incluye la independencia económica. Eso incluye independencia económica, que es el factor por medio del cual, o el elemento por medio del cual el adversario se agarra o se vale para mantener sometido al pueblo del Creador, impidiéndole de esta manera que nosotros podamos guardar Torah a plenitud. Y eso lo vivimos nosotros en el pasado, cuando nuestros ancestros fuimos esclavos en Egipto, en Israel. No podíamos guardar Shabbat, no podíamos servir a nuestro Eloa a plenitud, guardar Torah cabalmente, no podíamos. ¿Y todo por qué? Porque dependíamos de un sistema, dependíamos de Faraón. Y con esta lección que voy a comentar con ustedes aquí, a estudiar con ustedes aquí, que es la situación que se dio en el asunto de la cueva de Macpelá, en el asunto de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, cuando Sara parte de este mundo, ella no muere, parte de este mundo, ¿verdad? Nuestro padre Abraham busca un lugar idóneo de sepultura para su amada esposa, un lugar digno para una reina como ella, para nuestra matriarca, como lo es Sara, ¿verdad? Y la cueva de Macpelá nos viene a nosotros a dar una lección de no dependencia de la idolatría, de no dependencia de los idólatras y de no dependencia de la supuesta generosidad de los idólatras. El asunto de la cueva de Macpelá encierra todas estas enseñanzas encriptadas que a simple vista no se ven, donde una vez más nuestro padre Abraham va a demostrar su carácter y su integridad e independencia de la idolatría, de la no dependencia de la idolatría. ¿Se acuerdan del asunto, por ejemplo, que se sucedió entre Abraham y el rey de Sodoma? Para que no vayas a decir tú que me hice rico a costa tuya. Esa fue la respuesta de nuestro padre Abraham al rey de Sodoma. Para que no vayas a decir tú que yo me hice rico a costa tuya, que yo te debo algo. Y esto es algo importante que usted y yo tengamos presente. Eso no es solamente para el pasado. Oye, qué historia tan interesante, eso se quedó allá. No, eso es algo aleccionador para todo hijo de Abraham, sea Bené Israel o sea Bené Abraham. Y en el asunto de la cueva de Macpelá,
vamos a ver reflejado nuevamente la misma actitud y postura de Abraham ante una situación similar. Un modelo a seguir, digo yo, de no deber nada a los idólatras, de no depender de los idólatras. Y vayamos al asunto, ¿verdad? A Bereshit, capítulo 23, leámoslo, vamos a ver cómo se dieron los eventos allí, y vamos a leerlo en esta versión que usted tiene por allí, ¿verdad? En Bereshit capítulo 23, o Génesis capítulo 23, y allí vamos a ver esa situación, desde el verso, para ser exacto, 1, leemos entonces, ¿verdad? Leemos entonces: la vida de Sara fue de 100 años, y 20 años, y 7 años en los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjeros, extranjero y forastero soy, repito, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Eloa entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te pedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón, atención, es muy importante prestar atención aquí. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escuchad, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la herencia de Macpelá, al oriente de Mamré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Interesante, ¿no? A simple vista, leyendo esta versión occidental cristiana greco-romana, extraída de la Septuaginta, dice que simplemente hubo una transacción comercial. Pero cuando nosotros hurgamos dentro del hebreo, nos vamos a encontrar... Se fue la conexión. Mientras tanto busco por aquí.
Bueno, continuamos aquí. Estamos de vuelta. Tenemos un pequeño fallo con las conexiones aquí. Seguimos en... ¿Cómo dice mi amor? Ponga libros encima del cable. Ok. Bueno, seguimos entonces aquí. A simple vista, cuando usted y yo leemos de una traducción, de una versión cristiana, pareciera ser que no hay mayor cosa que aprender allí, que es simplemente una transacción comercial entre dos hombres sobre un terreno y más nada. Mis amados, en la Torah, toda la Torah es enseñanza moral y ética para todo descendiente de Abraham. Y así como Abraham actuó, nosotros debemos actuar. Y así como él procedió, nosotros debemos proceder. Y así como él percibió, nosotros debemos percibir también. Y así como él supo discernir, tenemos que usted y yo también aprender a discernir. Y Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, nos dio el modelo a seguir, nos dio las pautas. Ahora bien, en ese texto que acabamos de leer, mis amados, tenemos allí en Bereshit capítulo 23, desde el verso 1 hasta el 20. Al final, y después de todo, Efrón termina exigiendo un pago exorbitante. Esa es la realidad. 400 ciclos de plata para aquella época no era cualquier cosa. Era una exageración. Al principio él se muestra generoso, se muestra bondadoso, haciendo alarde de una supuesta dadivosidad. Pero en el fondo de su corazón, y vaya que te digo por experiencia que el Todopoderoso, en la medida que tú estudias Torah y profundizas en Torah y guardas Torah, va logrando desarrollar un ojo clínico que hasta uno puede tranquilamente convertirse en psicólogo y estudiar las personalidades que tiene frente a uno. Estudiar a la gente cuando actúa, cuando habla, cómo habla y con qué intenciones hablan o se comportan. Algo que ante la mirada de un mortal es difícil de demostrar. Pero una persona que estudie Torah, que profundice en Torah, que guarde Torah, y usted poco a poco me irá dando la razón, el Todopoderoso le va a ir permitiendo ir desarrollando una mirada clínica de poder analizar el comportamiento humano que está a su alrededor y poder discernir cuando alguien que está frente a ti está actuando de verdad, de forma generosa, con un corazón sincero, y cuando lo está haciendo solamente por aparentar lo que no es. Y es así lo que pasó aquí en este caso. Porque al principio vemos un Efrón aparentemente generoso, dadivoso, desprendido. Pero cuando nosotros analizamos las palabras que él mismo dijo a profundidad, nos vamos a dar cuenta de que nuestro padre Abraham Avinu pudo percibir en esas palabras sus verdaderas intenciones, lo cual conllevó a Abraham a afincarse en la propuesta de él. Y es que Abraham nunca tenía intenciones de que le regalaran nada. Nunca tuvo la intención de que le regalaran absolutamente nada. Porque él era estudiante de Torah. Toda su vida estudiando de Torah, inicialmente de mano de Shem, sacerdote de Salem, o Malquisedec. Y pudo desarrollar en él una mirada clínica de poder analizar cuando una persona le está hablando con doble intención o de forma solapada. Porque la suma recibida, por ejemplo, al final, como te acabo de decir, al final de todo este panorama, de toda esta lectura, desde el 1 hasta el 20, desde el pasuk, del pasuquín 1 hasta el pasuquín 20, de estos pasuquines que leímos allí, del verso 1 al 20, al final, después de todo, ¿qué pasó? Que Efrón termina exigiéndole un pago exorbitante. Vayamos a Bereshit capítulo 23, verso 15. Génesis capítulo 23, verso 15. Leemos ahí rapidito. Dice así lo siguiente el texto. Mi señor, escúchame. Un terreno que vale 400 shekels de plata. Entre yo y tú, ¿qué es esa suma? ¿Qué es eso para ti? Como dice por allí. Cuando tú vas a un lugar y preguntas cuánto cuesta esto, esta máquina, esa máquina vale tanto, pero ¿qué es eso para usted? ¿Alguna vez le han dicho así? Como para que usted no se le ocurra pedir regateado o pedir descuento, como aquí decimos regateado, pedir descuento, quiero expresar, ¿verdad? El vendedor suele decir, ¿y qué es eso para usted? Eso no es nada para usted. Usted tiene plata de sobra.
Usted tiene plata de sobra, eso no es nada para usted. Entonces pregunto yo, y seguramente te preguntarás tú, entonces, ¿dónde estaba esa supuesta generosidad inicial? Pues nunca la hubo de parte de él. Nunca la hubo. Y él mismo se lo dio a entender a Abraham desde un comienzo. Porque Abraham busca de los hijos de Het para que aboguen por él ante Efrón. Para que Efrón no se fuera a negar a venderle, no a regalarle, a venderle la cueva de Macpelá. Y ante esos testigos Efrón se iba a ver de una manera presionado y no fuera a tomar una decisión contraria de negarse ante un príncipe de Loa. Porque la expresión dice, usted es un príncipe de Loa. Es decir, usted es una persona recta, justa, merecedora de lo que está pidiendo. Por lo tanto, no voy a poder negarme ante toda la gente que me está observando y que son testigos de quién es usted. Yo negarme a esa petición, a esa solicitud de su parte, de yo venderle eso, voy a quedar mal parado. Voy a quedar mal parado. La suma recibida por Efrón era considerable, pues se trataba de ciclos grandes, es decir, de mucho peso, y por lo tanto de mayor valor que los ciclos comunes. Analicemos Bereshit 23:16. Analicemos Bereshit 23:16, vamos a leerlo por acá. Bereshit 23:16. Escuchó Abraham a Efrón, y Abraham pesó para Efrón el precio que había mencionado a oídos de los hijos de Het, 400 shekel de plata en moneda corriente. 400 shekel de plata, dice en esta versión hebrea. El nombre de Efrón está escrito en forma defectiva. Cuando yo lo reviso aquí, directamente del hebreo, que lo tengo aquí a mi mano derecha, cuando reviso el nombre de Efrón en 23:16, está escrito en forma defectiva, es decir, se omite la letra guau, y no de forma usual, que sería ayin, fe, res, guau y nun. ¿Y eso qué significa? En el español usted no lo va a ver. En las pésimas traducciones del español usted no va a percibir esos detalles. Usted lo va a percibir en el hebreo. Y es que en este verso 23, a partir de este momento, el nombre de Efrón va a aparecer escrito de forma defectiva, es decir, se omite la letra guau, con la cual normalmente se escribiría Efrón. Ayin, fe, res, guau y nun. ¿Y esto qué significa? Que Efrón era en realidad codicioso y esperaba en todo momento recibir una fuerte suma por su propiedad. Eso es lo que están diciendo allí los escribas de la Torá, los escribientes de la Torá, de los rollos de la Torá. Nos están dejando claro a eso, nos están dejando claro a través de esa seña allí, esa señal encriptada, cuál era el verdadero espíritu de Efrón. La suspicacia, mis amados, de la naturaleza humana. Y cito para ustedes un comentario interesante. La suspicacia de la naturaleza humana, algo difícil de probar ante un juez mortal que no guarda Torah en un tribunal. Es difícil. Cuando se dan esos grandes debates, esos litigios en los tribunales, en las cortes, de los hombres que no guardan Torah, de las naciones, las cortes de justicia, vaya cosa difícil poder demostrar la verdadera intención de una persona. Algo sumamente imposible de demostrar, o técnicamente imposible de demostrar, para poder discernir quién es el culpable realmente y quién es el inocente realmente. Es difícil demostrar las intenciones que hay en el corazón del hombre. Y con respecto a esto, comparto para ustedes este siguiente comentario, con respecto a la ambivalencia de Efrón muy especialmente. ¿Por qué ambivalencia? Porque al comienzo Efrón se muestra, entre comillas, dadivoso, desprendido, generoso, para la postre demostrar su verdadera naturaleza. Pero antes de que él la demostrara, ya nuestro padre Abraham la había percibido, la había calibrado, la había precisado. Porque nuestro padre no era tonto. Nuestro padre era un estudioso y guardador de la Torá. Y todo
estudiante de Torah, concienzudo y guardador de la Torah, Yahuwah le da la capacidad de discernimiento, la capacidad de poder tener un ojo clínico para poder apreciar la verdadera naturaleza de un individuo. Y perdone la jactancia, pero esa es la realidad. Y no lo digo yo, lo demuestra la Torah. Te lo estoy demostrando con Torah. Te lo estoy demostrando con Torah. En pocas palabras, un guardador de Torah se convierte en un experto psicólogo. Simple. Un guardador de Torah aprende a ser psicólogo. Aprende a estudiar la psicología humana. Sin necesidad de pasar por por esas universidades griegas. Y comparto este comentario con respecto a la ambivalencia de Efrón, quien deseaba mostrarse generoso, pero en el fondo codiciaba el dinero de Abraham. Por algo le decían príncipe. Podemos decir que es un ejemplo más de las dificultades y complejidades inherentes a las relaciones humanas. Abraham, un hombre justo y recto, nos demuestra en este hecho que la única manera de comunicación verdaderamente con los demás es hablando de corazón a corazón, sincerándonos, dejando a un lado la arrogancia, el egoísmo, los intereses personalistas o personales, y abriéndose de corazón a corazón. ¿Te das cuenta? Abraham, un hombre justo y recto, nos demuestra en este hecho que la única manera de comunicarnos verdaderamente con los demás es hablando de corazón a corazón. Abraham percibe la verdadera intención de Efrón y no la pasa por alto. Al contrario, actúa en consecuencia y le entrega la fuerte suma de dinero que le es sugerida. Vayamos a Irmiyahu, capítulo 17, verso 9. ¿Qué nos dice Irmiyahu, capítulo 17, verso 9? A ver quién me lo lee de primero. El que lo consiga, con toda confianza, tome el micrófono y léalo con toda confianza para todos, y después yo lo repito. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? Siga leyendo el verso 10, amada. Yo, Yahuwah, escudrillo el corazón y pruebo las motivaciones internas para dar a todos lo que sus obras y su conducta merecen. Engañoso es el corazón. ¿Te das cuenta? Engañoso es el corazón, como lo leyó la hermana, lo leo en esta versión, más que todas las cosas, y perverso. No solamente es mentiroso, es perverso también. Aparte de ser mentiroso, el corazón del hombre, aparte de eso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahuwah. Yo, Yahuwah, que escudrillo la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice él, a través del profeta de Emet, de verdad, como lo es Irmiyahu. Y esas palabras vamos a analizarlas. Corazón, en hebreo lep, que se escribe con la lamed y que se escribe con la bet, ¿verdad? También usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. El lep se asocia con el intelecto para los sentimientos, la voluntad. Y perverso es, además de engañoso, es perverso el corazón. ¿Y qué significa perverso? Alterar. Un corazón perverso es un corazón que altera las cosas, que cambia el panorama, que cuenta la historia al revés. Suma maldad, corrupción, alteración de una función normal. Todo eso significa perverso. Alteración de una función normal. Depravado, desnaturalizar. ¿Usted sabe qué es desnaturalizar? Es algo parecido a carencia de afecto natural. ¿Y usted sabe qué es afecto natural? El respeto natural que, por ejemplo, el hijo debería sentir hacia el padre. El respeto natural que el hijo debería sentir hacia el padre. Y aquí vamos a encontrarnos en esta parasha con un hijo muy particular, muy singular. No digno de imitar. Ojo, no digno de imitar. Engañoso es el corazón y perverso. Perverso traduce alterar, suma maldad, corrupción, alteración de una función normal, desnaturalizar. Es decir, hacer que un corazón perverso hace que otros corazones
Dejen de ser naturales, dejen de sentir afecto natural. Eso es perverso. Eso es malo. Y Abraham percibió eso en el corazón de Efrón, ante una supuesta generosidad por parte de Efrón, que inicialmente aparentaba ser dadivoso y generoso ante la vista de las personas, porque es lo que dice Yahuwah. El hombre no juzga como yo juzgo. El hombre juzga en base a las apariencias. Yo juzgo el corazón, dice Yahuwah, bendito su nombre. Las cortes de justicia de los hombres juzgan en base a las apariencias, mientras que Yahuwah juzga el corazón. Conoce nuestra naturaleza realmente. Y obvio, Él nos hizo. Él nos hizo. El pudor. Ahora hablemos otro punto. El pudor de una mujer virtuosa. Interesante. Y es el caso aquí en particular de Ribca. Vayamos a Bereshit capítulo 24, a Génesis capítulo 24. Vayamos a Bereshit, avanzando un poco. Aquí estamos solamente haciendo un mero sondeo para luego introducirnos más a profundidad en cada uno de estos aspectos que estoy tocando de manera muy somera. En Bereshit capítulo 24, verso 64, leo lo siguiente. Bereshit capítulo 24, leo por acá, verso 64. Génesis capítulo 24, verso 64, leo el texto. Batizak Rikahet Ejenach, y también Rica alzó su vista y vio a Isaac y se deslizó y bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es el hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y respondió el siervo: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió, y no estaba casada. Esto responde tu pregunta, mi amada hermana Gesed. ¿Recuerdas que una vez me hiciste una pregunta similar? ¿Verdad? Y dijo al siervo: ¿quién es el hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y respondió el siervo: es mi señor, Isaac. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. Y se cubrió. Si bien es cierto que hay una halajá judío rabínica que establece que solamente las que deben cubrirse la cabeza son las mujeres casadas, ¿qué aprendemos de aquí? Rica no estaba casada, o Rebeca no estaba casada. Era algo así como la novia, la prometida, pero no estaba casada. Aquí esta mujer demuestra su pudor, su decencia, su recato ante la mirada de un hombre que se le iba acercando. Enseguida se bajó del camello y se cubrió la cabeza. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Esto respondería a la pregunta de si únicamente corresponde cubrirse la cabeza a las mujeres casadas. Y aquí vemos que no únicamente a las mujeres casadas. No solamente porque aquí lo vemos escrito, lo vemos reflejado, sino porque el velo para las mujeres, el talit o cualquier otro tipo de cobertura para los hombres es un símbolo de autoridad. Es una señal que sobre nosotros hay una autoridad a la cual estamos sometidos. ¿Eso qué quiere decir entonces cuando alguien enseña que solamente las mujeres casadas deben tener la cabeza cubierta? ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que las mujeres solteras no tienen ningún tipo de autoridad sobre sí? Ni siquiera Eloa. Ni siquiera el Eloa de Israel, para una Bené Israel o Bené Abraham. Ni siquiera el Eloa de Israel representa para ella una autoridad. Y si tiene su padre vivo, ¿no es acaso su padre la autoridad para ella? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes? Bereshit 23:4. Leo el texto. De esta manera retrocedemos un poquito en la parasha y vayamos de nuevo a Bereshit 23:4. Y algo interesante que dice nuestro padre Abraham: extranjero y forastero soy entre vosotros. Mis amados, el israelita siempre debe estar dispuesto a ser un extranjero solitario, que se resiste a las influencias de la cultura que lo rodea, cumpliendo así con su singular responsabilidad. Esa es la realidad de Israel en medio de las naciones, en medio del exilio. Y mira que viene una fecha interesante, recargada de idolatría en los países occidentales donde se encuentran las 12 tribus de Israel dispersas.
Acababa de responder para Gesed una pregunta que me hizo hace tiempo. Ya se le había contestado, pero ya se le acabo de responder nuevamente a Gesed, ¿verdad? Donde allí vimos reflejado eso. Ahora bien, lo cierto del caso es que Abraham está consciente de que él como ibrí, como perteneciente del otro lado del Éufrates, del otro lado de la línea de la moral, mientras que las naciones del mundo están recargadas de inmoralidad, de idolatría, solamente Abraham como el ibrí era el único y la representación, la singularidad de la Kedushá. Era todo lo contrario, era el polo opuesto a las naciones, a la cultura y a la mentalidad de las naciones de su época. Y se sentía como extranjero en medio de su propia tierra que le había sido prometida. Porque él estaba en Canaán. Se le había prometido que esa tierra iba a ser de él y de su descendencia. Y sin embargo, él, sabiendo y tomando conciencia de que Canaán estaba en esos momentos de su existencia, repleta de idolatría, repleta de abominaciones, repleta de inmoralidad, repleta de falsas costumbres y falsas tradiciones, lo hacía sentirse a sí mismo como un solitario, como un extraño, como un extranjero, como un forastero en su propia tierra. Y esa es la condición de todo Bené Israel y de todo Bené Abraham, mis amados, que debemos estar dispuestos a ser un extranjero solitario que se resiste a las influencias de la cultura que nos rodea, cumpliendo así con nuestra singular responsabilidad. ¿Y cuál es esa singular responsabilidad? A ver, ¿cuál es esa singular responsabilidad de todo Bené Abraham y Bené Israel en medio de las naciones? Amada, dígame. Obedecer la Torá. Aparte de obedecer la Torá, ¿cuál es esa singular responsabilidad? Dar a conocer a las naciones al Eloa de Israel como el único y verdadero Eloa, digno de toda adoración, digno de toda exaltación. No hay más Eloas. Shema Israel Yahuwah Eloheinu Yahuwah Echad. Y eso no solamente para Israel, sino para las naciones también. Escuchen, naciones. Yahuwah, nuestro Eloa, Yahuwah es uno y único. No tiene paralelos. No comparte su cabot con nadie, con otras deidades. No la comparte. No comparte su esplendor, su honor, su honra. No lo comparte con otras deidades. Porque Él es único y no hay nada que escape a Él. Todo está bajo Él. Y Él está por encima de todo. Él está por encima de todo. Esa es nuestra singularidad. Esa es nuestra misión particular. Y a través del testimonio, obviamente del estudio de la Torá y del testimonio, esa es nuestra función como tal en medio de las naciones. Una guerra declarada contra la idolatría, mis amados. Simple. Una guerra declarada contra la idolatría. Avancemos un poquito entonces. Bereshit 23, Génesis 23, 10. Efrón, dice la expresión 23:10. Vayamos allí. 23:10. Leo allí. Y Efrón vivía junto a los hijos de Het. Y Efrón, en versiones cristianas, 23:10, leemos de la manera siguiente: Efrón estaba entre los hijos de Het. Estaba entre los hijos de Het. ¿Por qué traigo a colación esta expresión, Efrón? Efrón, mis amados, es sinónimo de dualidad. Efrón es sinónimo de ambivalencia, de ambigüedad. Como decimos a los criollos, doble cara. Es un doble cara. Te muestra una cara, al público le muestra una cara, pero realmente su verdadera cara la tiene escondida. Sus verdaderas intenciones están ocultas, están solapadas. Y eso era Efrón, que se escribe con las letras consonantes Ayin, Fe, Resh, Waw y Nun Sofit. Y su valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 2 de dualidad. Es 2, que representa la dualidad, la ambivalencia. Y esa dualidad, esa ambivalencia, la vamos a ver reflejada cuando hacemos la comparación, el paralelismo entre Génesis capítulo 23, versos 10 y 11. Alguien que me lo busque y lo lea. Y otro que me busque, lea los pasuquines subsiguientes del 14 y 15. Repito, Génesis capítulo 23, alguien que me lea, capítulo 23, versos 10 y 11. Y seguidamente alguien que me lea
los pasuquines o los versículos 14 y 15. Para que veamos allí, notemos allí la ambivalencia, la dualidad, la ambigüedad, la hipocresía, lo doble cara por parte de Efrón. Arrancamos. ¿Quién consiguió primero? 10 al 11. Geset, adelante Geset. Cierro micrófono por acá, Geset. Subimos aquí, aquí. Sí, amado, dice, como Efrón, el todo estaba entre los hijos de Het, respondió Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la prueba que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. En presencia de los hijos, en presencia de los hijos de los hijos de Het te la doy, en la presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Y allí vamos a ver algo escondido y solapado por parte de él. Ahora, ¿quién tiene la otra? Nuestra hermana Sara. Adelante, Sara. Y se inclinó Abraham delante del pueblo de la tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de la tierra diciendo: pero si tú quieres, te pido, escúchame, te daré el precio del campo, tómalo y sepultaré a mi muerta allí. Y respondió Efrón a Abraham y dijo a él, continuó, mi Adón, Ahí está. Hasta ahí, mi amada. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. ¿Te das cuenta? En primer lugar, allí vemos a Abraham entregando la suma exigida por parte de Efrón, ¿verdad? Estoy buscando el texto. Señor mío, el verso 15. Escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Bueno, ¿qué pasó de Efrón? ¿No era que se le ibas a regalar? ¿No era que se le ibas a regalar? ¿Y ahora qué pasó con Efrón? Notemos ahí la ambivalencia, la ambigüedad. Al principio se muestra generoso, pero allí en el verso 15, en el versículo 15, demuestra su verdadera naturaleza. ¿Verdad? Voy a compartir contigo un comentario alusivo a esto, que lo vamos a encontrar en el Jumash en la página 115, en lo referente a los textos que mis amadas Geset y mi amada hermana Sara leyeron por allí. A la vista de los hijos de mi pueblo, dice Efrón, a la vista de los hijos de mi pueblo, verso 15, mi señor, escuchadme, un terreno que vale 400 ciclos, 400 shekels de plata, entre tú y yo, ¿qué es esa suma? Y tenemos que en el pasuk dice, no, señor mío, escuchadme, el terreno te he cedido, y en cuanto a la cueva que está en él, a ti te la he cedido, a la vista de los hijos de mi pueblo te la he cedido. ¿Qué se hallaba escondido? Y es lo que quiero compartir contigo. ¿Qué se hallaba escondido tras esa frase que él dice allí? A la vista de los hijos de mi pueblo. Mis amados, Efrón estaba intentando decir, Abraham, sin duda comprendes que debo expresarte esta propuesta generosa mientras mi gente me está mirando. Pero no puedes esperar de mí que realmente te dé una propiedad tan valiosa en forma gratuita. Abraham comprendió el mensaje implícito de Efrón y tras inclinarse nuevamente en forma ceremonial para expresar su gratitud al consejo, comenzó a dirigirse en forma directa a Efrón y a atender sus intereses por redituar. Abraham le habló acerca del campo y ya no solo de la cueva, y le ofreció pagarle el precio total. Entre tú y yo, dice Efrón, ¿qué es? Esta suma que es entre tú y yo, ¿qué es eso para ti? Tras ponerle un precio altísimo, suficiente para adquirir una propiedad inmensa, ¿verdad? Tras ponerle un precio altísimo, suficiente para adquirir una propiedad inmensa, Efrón tomó todo el asunto a la ligera diciendo, entre dos buenos amigos como nosotros, ¿qué importancia tiene 400 shekels de plata? A Efrón, a lo largo de este capítulo,
el nombre de Efrón, mi amado, como lo compartí, está escrito con wow, pero en esta instancia en la que el dinero cambia de dueño y se consuma la venta, se omite la letra wow. Al hacerlo, la Torah está dando a entender, mis amados, que su rango decreció. Había empezado con el rimbombante ofrecimiento de darle la cueva de Macpela de regalo, pero después se mostró como un ser codicioso que le cobró muchísimo más de lo que en verdad valía la propiedad, porque al final le exigió a Abraham shekel grandes, corrientes, denominados centenarios. Cada shekel que Abraham desembolsó para pagar el terreno equivale a 2.500 shekel comunes. Por lo tanto, Abraham pagó por la cueva un total de 1.000.000 de shekel comunes. De 1.000.000 de shekel comunes, una suma exorbitante. ¿Qué es eso para ti, Abraham? Total, tú eres un príncipe. Abraham no era tonto, mis amados. Y Abraham de antemano no tenía intenciones tampoco de que le regalaran absolutamente nada. Porque Abraham, desde capítulos anteriores, venimos viendo a un Abraham que está consciente que no debe depender de los idólatras, ni deberle nada a los idólatras. Porque los idólatras se muestran generosos, eso es peculiar en los idólatras, se muestran generosos. Pero ¿qué es lo que prima en el corazón realmente? Es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que prima realmente? Creo que Lynn quiere decir algo por allí, Lynn. Tiene la manito alzada por allá. Geset, discúlpame, Geset. Geset. La tengo aquí registrada todavía como Lynn. Geset, discúlpame. No, discúlpame, no, se me fue, no. Okay. No, continúe, disculpe. Tranquila, no te preocupes. Ok, Geset. Continuamos aquí entonces. De manera que tenemos eso allí. Al hacer esa comparación de ese paralelismo, de esa ambigüedad, quise decir, entre Bereshit capítulo 23, versos 10 y 11, versos 14 y 15, vemos entonces cómo se cumple la gematría hebrea de la palabra Efrón, que prácticamente traduce ambivalencia, dualidad, ya que su valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 2. En Bereshit 24:2 tenemos ahora a un personaje singular, a un personaje único y ejemplar. Este sí es un personaje digno de imitar. En esta parasha vamos a ir estudiando personalidades, yo la veo así. Vamos a ir haciendo una radiografía de la personalidad de cinco individuos que figuran en esta parasha. Y ya hemos analizado uno de ellos. Ya hemos analizado a Efrón. Entre ellos vamos a analizar también, hemos venido analizando desde parashá anteriores la personalidad, la rúa, el espíritu de Abraham. También la de Rivka, la de Sara. Ahorita a continuación vamos a estudiar otra personalidad, la de Eliezer. Y después estudiaremos la personalidad de Labán y de Jacob. Y así sucesivamente. Y vayamos ahora con Eliezer. Eliezer, el escogido por Abraham. Vayamos a Bereshit 24:2. Bereshit 24:2. ¿Qué dice Bereshit 24:2? Leo lo siguiente. Y dijo Abraham a su sirviente, el mayor de su casa, quien administraba todas sus posesiones. ¿Cuántas? Todas sus posesiones. Apoya tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por Yahuwah, Eloa del cielo y de la tierra, que no tomarás una esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los que habito, sino que a mi tierra y a mi lugar de origen irás, y tomarás una esposa para mi hijo, para Isaac. ¿Cómo comienza el Pasuk 2? Bereshit 24:2, Génesis 24:2, y dijo Abraham a su sirviente, el mayor de su casa, quien administraba todas las posesiones. ¿De quién? Todas las posesiones de Abraham, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí no dice Eliezer. ¿Cómo sabemos que es Eliezer? Porque decimos ligeramente que se está hablando de Eliezer. ¿Cómo dilucidamos nosotros que se está hablando es de Eliezer como ese siervo fiel que administraba todas las posesiones de Abraham, que administraba toda la casa de Abraham, todas sus posesiones, que se refiere a la casa de Abraham?
y que fue el comisionado, aparte de que administraba todas las posesiones de Abraham, fue el comisionado por Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, para que buscase una esposa idónea para su hijo Isaac. ¿Cómo sabemos que era Eliezer, ese criado de Abraham, el escogido para tal misión? En Bereshit 24:2 leímos, era el que gobernaba todo lo que tenía. Pero retrocedamos unos capítulos. Vayamos al capítulo 15, y justamente en el Pasukim 2, en el versículo 2, en el Pasuk 2, versículo 2, Génesis capítulo 15, verso 2, vayamos hasta allá y veamos con qué nos encontramos. En el capítulo 15, verso 2 dice, y respondió Abraham, Señor Yahuwah, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno. ¿Cuál? Eliezer. Su mayordomo, el amo de llaves, el que gobierna la casa, el que administra toda la casa de Abraham, a quien Abraham le confió las llaves de toda su casa. Una especie de visir, una especie de gobernador, una especie de Joseph, una especie de Joseph o de José. ¿Recuerdan? Y tenemos allí, pues ya por allí, sin embargo esto no es suficiente para decir que se trata del mismo personaje. Pero ya tenemos el primer testigo. Vayamos entonces a buscar más testigos que ratifiquen esta verdad torática cuando nos atrevemos a enseñar como maestros de Torá que el personaje del cual se habla para buscar esposa para Isaac es nada menos y nada menos, no es nada más que Eliezer. O quise decir nada menos que Eliezer. Rectifico, nada menos que Eliezer. Eliezer, mis amados, cuando escribimos en hebreo el nombre de Eliezer, se escribe con las consonantes hebreas Aleph, Lamed, Yud, Hayin, Zayin y Resh, donde cada letra hace una alusión, en el hebreo pictográfico hace una alusión, cada letra de esta hace una alusión a la autoridad que Abraham le había confiado a Eliezer. Cada letra, en hebreo pictográfico, cada letra, cuando la estudiamos, y no me voy a extender en esto, te dejo esa tarea para que lo investigues. Cada letra de esta, para escribir el nombre de Eliezer, en su hebreo pictográfico hace alusión a la autoridad que Abraham le había confiado a Eliezer. La Aleph, la Lamed, la Yud, la Ayin, la Zayin, la Resh. Hablemos solamente de la última, por ejemplo, la Resh. La Resh, con la que se escribe Rosh. Y Rosh traduce cabeza, superior, el principal, el primero. Un hombre que es el primero sobre todos los demás hombres, que tiene autoridad sobre muchos otros hombres. Y eso era Eliezer, el Rosh Yeshiva, el cabeza de la escuela de Abraham, el cabeza de la escuela de Torah de Abraham, el director de la escuela de Torah de Abraham, el que le enseñaba Torah a todos los discípulos, a todos los sirvientes, a todos los siervos de Abraham. Donde Abraham, mis amados, viene a prefigurar, a representar al Eloa de Israel. Así de sencillo. De manera que Eliezer era, mis amados, el Rosh, cabeza yeshiva de la casa de Abraham, el que le enseñaba, como te dije, a los discípulos, y encarnaba, mis amados, en vida, encarnaba la forma de vida de Abraham. Solamente alguien como él estaba capacitado para una misión, como la de conseguir la sustituta idónea, la mujer virtuosa, de la misma talla espiritual de la matriarca Sara, quien vendría a tener la capacidad, esta sucesora, vendría a tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal, marcando el derrotero de nuestra nación de Israel. Está hablando de Rivka. Y recuerda que Rivka pudo discernir el corazón, la diferencia de corazones que había entre quién. O Rebeca. Rebeca, o Rivka, en hebreo, tuvo la capacidad de discernimiento, de poder discernir la diferencia de corazones que había entre quiénes. Entre sus dos hijos. Entre sus dos hijos. Jacob y Esaú, o Esaú. Ella pudo darse cuenta que había una diferencia de ruaj entre ambos hijos. Y eran sus hijos. Pero se veía que uno de ellos era perverso.
y aparentaba generosidad ante Isaac. Aparentaba generosidad ante Isaac. Le mostraba a Isaac una apariencia de guardar Torah. Y mientras que Jacob, ¿qué? ¿Y cómo se ganaba Isaac o Esaú? ¿Cómo se ganaba Esaú? ¿Cómo se ganaba el cariño de su padre? ¿Cuál era la estrategia? ¿Haciéndole qué? Haciéndole favores, complaciéndole sus gustos a su padre. ¿Lo recuerdan? Mientras que Rica pudo percibir que en su hijo Isaac había un corazón perverso. Había un corazón perverso. Y pudo discernir en el corazón de Jacob la diferencia. Un apego a la Torah, un buscar de Torah. Un corazón sincero de buscar de Torah. Una vez más se ve demostrado allí la capacidad de discernimiento. Es decir, en pocas palabras, Rica se había convertido en una experta psicóloga, quise decir. ¿Te das cuenta? Y tenemos de manera que Eliezer, volviendo al tema de Eliezer, era el siervo que reunía las cualidades necesarias para poder conseguir una mujer idónea para Isaac. Y en Bereshit 24:2, ¿qué dice allí Bereshit 24:2? Un criado suyo, el más viejo de su casa, un criado. 24:2, lo leemos rápidamente. Génesis 24:2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Un criado, en hebreo Eved, que se escribe con las consonantes Ayin, Bet y Dalet, y su valor gemátrico es 13. Y 13, mis amados, son los atributos de Yahuwah, bendito su nombre. 13 son los atributos, 13 atributos de misericordia. Ese criado, mis amados, encarnaba la misericordia y la bondad de Abraham. Y aparte de que cada letra en hebreo pictográfico, que este criado era, traduce que este criado era el que vigilaba. Cuando analizo cada letra en hebreo pictográfico de Eved, me está diciendo que este criado era el que vigilaba, cuidaba toda la casa de Abraham, y nada entraba ni salía de las puertas de Abraham sin su autorización. Ese era Eliezer, un modelo ejemplar de siervo. Imagínense usted que la palabra criado en hebreo Eved traduce, cuando hacemos la lectura en su hebreo pictográfico, traduce, y te lo resumo, te lo sintetizo. Era el que vigilaba o cuidaba toda la casa de Abraham, y nada entraba ni salía de las puertas de Abraham sin su autorización. Imagínense, somos tú y yo esa clase de siervos. Eres tú un Eliezer para Abraham, quien representa al Eloa de Israel. Vayamos a Bereshit de nuevo, a Génesis 24:2. Pon ahora tu mano bajo mi muslo. Pon ahora tu mano bajo mi muslo. Leo el texto, aquí 24:2, dice el texto. Y entonces dijo Abraham a su siervo, el decano de su casa, el apoderado de todos sus bienes, ordenándole, pon por favor tu mano bajo mi muslo, y me has de jurar por el Eloa del cielo y de la tierra, que no tomarás una mujer para mi hijo, de las hijas de los Kenaanitas, ni ninguna de este lugar en el cual yo actualmente resido. Bajo mi muslo. ¿Qué significa eso? Bajo mi muslo, mis amados, es un eufemismo para referirse al órgano genital masculino. Es un eufemismo para referirse a su miembro genital. Pon tu mano bajo mis genitales. ¿Y eso por qué? El que presta juramento dentro de la cultura hebrea, mis amados, dentro de la cultura de Israel, dentro de la mentalidad yahudí, el que presta juramento tiene que colocar la mano sobre un objeto sagrado, como un rollo de la Torá. Para Abraham, en este caso, la circuncisión fue para él el primer precepto, y que él cumplió y sintió, de hecho, mucho dolor. Este precepto tenía para él un valor inmenso, y por eso Abraham
Y por eso Abraham le pidió a Eliezer que prestara juramento sobre sus genitales, sobre él. ¿Te das cuenta? Sobre mi muslo, bajo mi muslo, es un eufemismo para referirse a los órganos genitales. Y ahora tú y yo sabemos qué es lo que significa realmente. Leer directamente de una versión en español no se va a entender. Hace mucho tiempo yo creía que bajo mi muslo era que él levantaba el muslo y le colocaba la mano bajo la rodilla, por detrás de la rodilla o algo así. No. Y resulta ser que no es así. Ahora, te dije hace poco te dije que estamos analizando varias personalidades aquí. Abraham, quien a mi juicio, para mí, como profesor, viene a ser la representación del Eloa de Israel, creador de los cielos y de la tierra. Isaac viene a ser la representación del Hijo, Yahushua HaMoshiach HaMelech de Israel. Eliezer, el siervo fiel, que ayuda a preparar bajo ciertos criterios a una esposa para el Cordero. El siervo fiel que ayuda a preparar a un Israel para que reciba al Cordero, para que reciba al esposo, que ayuda a preparar una nación para que esté apercibida, preparada para recibir al Cordero. Ahí tenemos a Eliezer, esa es la función de él. Ribca, la esposa del Cordero, prudente, con pudor y recatada y generosa y diligente. Características de esta mujer representada en Ribca, una esposa prudente, con pudor, recatada, generosa y diligente. Eso es lo que debe caracterizar a Israel. Eso es lo que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros, mis amados. Ahora entramos a estudiar ahora una personalidad muy interesante. Muy interesante. Labán. El tipo de persona que no respeta la autoridad del padre, ese es Labán. Es el tipo de persona que no respeta. En primer lugar se caracteriza por muchas maneras. Este Labán se caracteriza, hay muchas cosas que lo caracterizan, que lo identifican. Y una de las cosas que lo identifican es que es el tipo de persona que no respeta la autoridad del padre. Y vayamos allá, vayamos a Bereshit 24:24 para cotejarlo, para corroborarlo. Recordemos, ¿qué dice allí? 24:24. Bereshit 24:24 dice lo siguiente, y leo a continuación. Y ella respondió: soy hija de Betuel. Ribca respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y recuerda que Labán era hermano de Ribca y por ende hijo de Betuel también. De manera que aquí Betuel se menciona, mas no protagoniza como tal la situación. Quien toma el control de la situación, cuando Eliezer llega y se encuentra con Ribca en el pozo, y luego se cumple, puedes leer allí todo lo ocurrido, ¿verdad? De esa situación que se dio, de cómo Ribca se llegó al pozo y cómo atendió a Eliezer, cómo vio satisfizo la sed, le dio de beber a él y después a los camellos, cómo ella se preocupó por dar de beber a 10 camellos. Imagínense usted, donde 10 camellos en una sola sorbada se consumen 530 litros de agua. 10 camellos en una sola sorbada se consumen 530 litros de agua. Eso significa ser abnegada, sin que se lo pidiera Eliezer. Y tú puedes leer toda la historia de lo que sucedió allí. Y después él se dirige a la casa de Ribca y se queda afuera, no entra. Pero cuando Labán ve que su hermana Ribca, una niña, va adornada de unos regalos que le dio Eliezer, de unos brazaletes y unos pendientes, enseguida él se le abren las agallas y dice: si esto es lo que le dio a una niña, ¿qué no nos dará a nosotros? Y sale rápidamente, desbocado, pasando por encima de la autoridad de Betuel, sin ni siquiera pedirle permiso a su padre, y se apropia de la situación y respetando a su padre, porque Labán era hijo de Betuel, hermano de Ribca. Allí Betuel se menciona, pero quien toma el protagonismo de la situación es Labán, donde los sabios logran dilucidar
por parte de Labán, la irreverencia, la falta de cortesía, el irrespeto hacia su padre, que él le tenía a la autoridad de su padre y respetaba a su papá Betuel. El que tenía que salir al encuentro de Eliezer no era Labán, era Betuel, el padre de Ribca. El que tenía que tomar control de la situación no era Labán, era Betuel. Cerré WhatsApp por allí. Ok, bueno, mi esposa, no yo. Entonces resulta ser de que lo primero que vamos a ver allí reflejado en la personalidad de Labán es la falta de autoridad hacia el respeto de su padre. Sigamos ahora analizando otra característica de esta personalidad. También Labán es la representación del tipo de persona movida por el egoísmo y la codicia, sin importarle si hace daño a la esposa, a Ribca, a Israel. Lo que mueve, recuerda que Labán, cuando tú lees la historia allí, te vas a dar cuenta que Labán más adelante busca oponerse a que Ribca se vaya con Eliezer. Busca que Ribca se detenga. No, vete tú y te la mandamos 10 días después. Y allá Eliezer se opuso. No, señor, discúlpeme, yo no puedo hacer eso porque... Leen la historia. Porque mi señor Abraham está esperando. Y ya les comenté a ustedes cómo Yahuwah, bendito su nombre, obró de manera milagrosa, de manera que no hay razones para tardar que ellas, postergar la ida de ella al encuentro de su futuro esposo. Pero allí Labán estaba metiendo las manitos para impedir el avance de esta esposa, impedir el avance de Israel, impedir el avance de Ribca al encuentro con su esposo. ¿Te das cuenta? Te dejo como tarea para no leer todos los pasuquines de esta historia, que es hermosa e interesante. Vas a ver a ese Labán egoísta. ¿Qué más analizamos de Labán? Aparte de ser la representación del tipo de persona movida por el egoísmo y la codicia, sin importarle si hace daño al desarrollo y avance de Israel, Labán también es el tipo de persona que tras una aparente generosidad salió corriendo, supuestamente preocupado porque Eliezer estaba allá afuera, aguantando sed y a la intemperie. Pero realmente era una gran farsa de parte de él. Sus intereses eran otros. Sus intereses no eran realmente atender la necesidad de Eliezer. Su interés era sencillamente ver qué conseguía, qué obtenía de Eliezer, qué dones que no eran merecidos para él podía tener acceso. Ver de qué manera podía tener acceso a los dones de Israel. Ver de qué forma podía tener acceso a los dones de Israel. Labán es ese tipo de persona que tras una aparente generosidad va realmente en busca de sus propios intereses sin importar si termina convirtiéndose en un obstáculo para que Ribca avance. Leamos el comentario que se hace sobre Labán. Comentario por demás interesante y que comparto con ustedes, mis amados, que veo propicio compartirlo. Y lo vamos a encontrar en la página 121 para cotejar, para corroborar si lo que yo estoy compartiendo contigo es verdad o es sencillamente una elucubración de mi parte, producto de mi imaginación. Vamos a ver. En la página 121 del Humash leemos allí lo siguiente acerca de Labán. La Torá nos presenta a la familia de Ribca, en la que parecería que el padre desempeña un papel secundario, Betuel, y su hermano Labán tiene preponderancia. En aquellos días las mujeres tenían casas separadas en las que hacían sus labores, y dado que una hija por naturaleza confía solamente en su madre, Ribca fue corriendo a contarle a su madre acerca del encuentro en el pozo con Eliezer. Una vez que la familia oyó la noticia, Labán se hizo cargo del tema. Basándonos en la profunda influencia que ejerció en su familia, daría la impresión de que él era o bien el hijo único o el hijo mayor. Siguiendo la perspectiva y basándose en el relato posterior de la relatación de Labán con Jacob, podemos notar que Labán es movido por la codicia. Esto está en conformidad con el principio de los sabios. Y de hecho, la forma en que la gente encara el trato con las demás personas, repito, y de hecho, la forma en que la gente encara el trato con las demás personas, y oído con lo que viene a continuación y anótalo mentalmente para que no lo olvides jamás, de que en términos generales, cito entre comillas, de que en términos generales,
Se presume que los malvados actúan con maldad incluso cuando aparentan comportarse en forma virtuosa. Repito, en términos generales, se presume que los malvados actúan con maldad incluso cuando aparentan comportarse en forma virtuosa. Y a la inversa, a la persona que se sabe que es justa, hay que darle siempre el beneficio de la duda, aun cuando da la impresión de estar actuando incorrectamente. Hay que darle el beneficio de la duda, aun cuando da la impresión de estar actuando incorrectamente. Naturaleza humana, mis amados. Psicología, esto es pura psicología. ¿Cómo lidiar con la naturaleza humana? Y Eliezer también se dio cuenta. Eliezer aprendió muy bien de su maestro, Abraham Avinu. ¿Cómo lidiar con este tipo de personas? Percibir la verdadera naturaleza que hay escondida tras una aparente generosidad. Vemos eso allí reflejado. En síntesis, mis amados, Labán pensó tener derecho a los dones que solo son para Israel, valiéndose de la hipocresía, el disimulo y la falsa generosidad. Rivka, en síntesis, es la representación de Israel, la esposa del Cordero, el verdadero Israel, caracterizada por su pudor, reflejado en Bereshit 24, 63 al 65, reflejado en Bereshit, el pudor que mostró Rivka, y que es el pudor que debe mostrar toda Bat Israel y toda Bat Abraham, toda hija de Israel y toda hija de Abraham. Lo vamos a ver reflejado en Bereshit, en Génesis capítulo 24, versos 63 al 65, y ella tomó el velo y se cubrió. Y no estaba casada, Gesed. Mira, Gesed no estaba casada. ¿Te das cuenta, Gesed? A Gesed en una ocasión, y me tomo la atribución de compartir esta anécdota, una persona allegada a ella la interpeló y le quiso de alguna manera juzgar de por qué ella, siendo soltera, usaba velo. ¿Cierto, Gesed? ¿Verdad? Y Gesed, como buena discípula, viene a su maestro a consultar. Es el deber del discípulo, consultar. Ella me pregunta, ¿cómo podía responder ante esa situación? Porque al parecer esta persona tenía conocimiento de judaísmo rabínico, de Torah, pero desde la perspectiva judío-rabínica. Pero aquí la Torah me está mostrando que aquí Rivka no está casada todavía. Aquí vemos a una Rivka, una Rebeca, que podría decirse que era la novia, la prometida, pero no estaba casada. ¿Verdad? Y sabemos bien que el velo es una señal, es un símbolo de autoridad, de que sobre la cabecita de esa persona, de esa mujer, de esa dama, ella está consciente que pesa una autoridad. Hay una autoridad, sea su padre, y en su defecto, si no lo tiene, es el Eloa de Israel. Simple. ¿O acaso una mujer soltera no tiene ningún tipo de autoridad? ¿No se sujeta a ningún tipo de autoridad por ser soltera? Eso ocurre en el mundo, y a diario. Harto estoy de ver eso. Eso es lo que ocurre en el mundo a diario. Pero aquí Rivka demuestra pudor y recato. Enseguida se bajó del camello cuando se enteró que el que venía era Isaac. Se bajó del camello y se cubrió con un velo. No se expuso los escotes, no se puso ahí el escote para atraer a Isaac y se puso licras para mostrar las partes genitales, la silueta de las partes genitales, como hacen las mujeres hoy en día. Ella no hizo eso. ¿Te das cuenta de la gran diferencia entre una hija de Torah a una hija que no guarda Torah? ¿Te das cuenta de una mujer de Torah a una mujer que no es de Torah? Pudor, recato, característico en Rivka. Aquí Rivka se bajó enseguida y se cubrió, se puso el velo. Verifícalo en Bereshit, cotéjalo, revísalo en Bereshit, Génesis capítulo 24, versos 63 y 65. Cómo ella se cubrió enseguida antes de que llegara Isaac cerca de ella. Una demostración de recato, de pudor, de decencia. Cosa de lo que adolecen las mujeres hoy en día, hoy en John quise decir, que más bien se empeñan en andar mostrando lo más que puedan. Pero son generosas. Pero son virtuosas.
¿Seguro? La Torah me dice lo contrario. Aquí la Torah, el escrito está de Yahuwah, bendito su nombre, me dice lo contrario. Otra característica de Ribca, mis amados, otra característica de Ribca es la abnegación y la generosidad. Al ver a Eliezer allí sediento, enseguida se abocó a atender su necesidad de satisfacer, de darle de beber. Y sin que Eliezer se lo pidiera, enseguida se abocó a darle agua a 10 camellos. Mis amados, 10 camellos. Dicen los sabios que en una sola sorbada, en una primera sorbada, 10 camellos te consumen 530 litros de agua. Imagínense, eso es ser abnegado. Imagínate los muslos, los brazos de Ribca. Y era diligente porque iba corriendo, no es que iba con esa lentitud, con esa quejándose allí, lamentándose por el trabajo que tenía que hacer. No, era diligente, a prisa, corriendo a buscar el tobo y agarraba más agua y regresaba de nuevo, iba y buscaba más agua y regresaba de nuevo, iba corriendo de nuevo y buscaba más. Y dejó de hacerlo hasta ver que los camellos habían también satisfecho su necesidad. Habían saciado su sed. Eso, allí hay generosidad reflejada, allí hay abnegación reflejada, allí hay diligencia reflejada. Una diligencia también característica, léalo, Bereshit 24:20, leámoslo allí, Bereshit 24:20, lo leo allí. Esa diligencia, esa prisa, esa premura por parte de Ribca, y se apresuró a vaciar su cántaro en el abrevadero y continuó corriendo hasta el pozo para extraer agua y extrajo para todos sus camellos. ¿Le recuerda esto a alguien? ¿Le recuerda esto a Abraham? Bereshit 18, vayamos a Bereshit 18. Vayamos a Bereshit 18, mis amados. Vayamos a Bereshit 18, 6 y 7. 18, 6 y 7. Bereshit 18, 6 y 7. Lee el texto. Entonces Abraham fue deprisa, no fue lento, ni quejándose, a la tienda de Sará y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y masa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. Algo característico en un descendiente de Abraham es la premura, la diligencia, no la lentitud y la flojera y la queja. Y lo mismo, algo característico de una verdadera hija de Israel. Son cosas que yo pude extraer estudiando esta parashá. Cosas que caracterizaban a esta mujer digna de imitar, a Ribca o a Rebeca. Su pudor, su recato, su decencia, su modestia, su abnegación, su generosidad, su diligencia, su premura. ¿Te das cuenta? Y cuando seguimos de nuevo analizando, volvemos un poquito atrás y seguimos analizando el caso de Labán, la personalidad de Labán, capítulos más adelante, en una subsiguiente parashá que veremos a continuación, nos vamos a encontrar ahora con un Labán un poquito más avanzado en edad y a un Jacob buscando pareja. ¿Cuál fue la situación allí entre Labán, tío de Jacob? ¿Cómo se portó Abraham? Perdón, ¿cómo se portó Jacob? ¿Cómo se portó Labán? ¿Cómo tuvo que Jacob, nuestro padre Jacob, lidiar con su suegro Labán? Tramposo, egoísta, codicioso, embustero, manipulador, mala gente. Aparentaba mucha generosidad. Sí, claro, por supuesto. Aparentaba mucha generosidad. ¿Cómo dice el texto de los comentaristas aquí? Vuelvo y te lo repito. El texto dice así con respecto a Labán, que en términos generales se presume que los malvados actúan con maldad incluso cuando aparentan comportarse en forma virtuosa. Y a la inversa, a la persona que se sabe que es justa hay que darle siempre el beneficio de la duda, aun cuando da la impresión de estar actuando incorrectamente. Eso es lo que ordena la Torah. Y en el caso de Labán, adelantándonos un poquito en una parashá que viene a continuación, vamos a encontrar un Labán que buscó entorpecer el crecimiento de Israel, el desarrollo de Israel. Vemos en un Labán tramposo, velando solamente por sus propios intereses, velando solamente por lo que le convenía. Y cómo le
como decimos por acá, cómo fue de tracalero, de tramposo con nuestro patriarca Abraham, Jacob. Y vayamos allí a algo interesante, ¿verdad? Vayamos allí a algo interesante. Vayamos a ver allí. Estoy buscando aquí. Ok, aquí. Y vemos entonces todo ese conflicto que se da entre Labán y Jacob. Lo vamos a ver reflejado en el capítulo 31 de Bereshit. A cómo se desarrolla toda esa situación. Cómo inclusive Jacob sintió angustia ante las amenazas de Labán. Cómo Labán venía para arremeter contra él cuando Jacob tomó la decisión de abrirse de Labán. Llevarse lo que era suyo, por derecho, por ley, por Torah. Y a pesar de eso, Labán se sentía con el derecho de perseguir a Jacob, de acosarlo, de hacerle una persecución, de irlo y asesinarlo, de ser necesario, de irle a quitar la vida, de ser necesario. Ahí vamos a ver desarrollado toda esa situación, de la famosa situación que vivió allí Jacob con su suegro, y cómo en un sueño el Todopoderoso se le aparece a Labán y le dice: no te metas con Jacob, no te metas con mi siervo Jacob, porque te puede ir mal. Y vemos entonces a un Labán, como quien dice, se detiene y dice: un momento, yo aquí me estoy metiendo en aguas profundas, estoy como jugando con candela. Ya me he metido con Jacob muchas veces antes y he ganado, pero esta vez como que la cosa va a cambiar, porque me están advirtiendo que me puede ir mal. Y tenemos entonces en el versículo 55, Bereshit capítulo 31, verso 55, y el Eloa de Abraham, Génesis capítulo 31, verso 52. Allí dice: Labán a Jacob: testigo sea este majano y testigos sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí. En pocas palabras, lo que se llamaría hoy en día unas medidas de alejamiento recíprocas. Yo lo veo así. Unas medidas cautelares de alejamiento recíproca de parte y parte. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Y más nunca se supo hasta el John de hoy de este Labán. Más de Jacob se sigue hablando de él. Aquí, a partir de aquí, de esta porción de la Torah, del Pasuquín 55, más nunca se supo más nada de Labán. Ahí murió Labán. Ahí dejó Labán de echar broma, de fastidiar, porque fue advertido. Esta vez no te vas a ir con los tiros, esta vez no te vas a salir con las tuyas. Aquí cambiaron los papeles, Labán. Pero lo interesante del caso es que en el Pasuk 55, donde muere Labán para siempre, ¿quién trasciende a través de la historia? Jacob. Hasta el John de hoy seguimos hablando de nuestro padre Jacob, bendito su nombre, a quien más adelante Yahuwah le cambió su nombre por Israel. Bendito su nombre, bendito el nombre de nuestro padre Jacob, Israel. Ahí vemos reflejado toda esa situación, mis amados. Y de esta manera he concluido esta porción de manera muy somera, de manera muy práctica y sintetizada, el estudio de esta parashá en este Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.